Entonces, en lo último en lo que nos habíamos quedado era en los números racionales. Habíamos comenzado a hablar sobre el uso de los números enteros, sobre el uso de los números racionales, y vamos a comenzar a definirlos como tal para que podamos establecer todo lo que tiene que ver con el conjunto de los números reales, que vendría siendo el siguiente conjunto numérico que trabajaríamos. Entonces, nos habíamos quedado en que si yo tengo, por ejemplo, la ecuación 4x igual a 3, entonces x, que es la solución de esta ecuación, no pertenecería al conjunto de los números enteros. Bueno, pues entonces resulta que en este caso tendríamos que extender el conjunto de los números enteros hacia un nuevo conjunto numérico. Y entonces viene lo que sería la definición del cociente de números naturales. Esto es lo que ya le vamos a llamar el cociente. Entonces, este cociente nos va a ayudar a realizar lo que platicamos la sesión anterior, a darnos la noción de repartir, darnos la noción de una fracción. Entonces, en el conjunto de los números racionales vamos a comenzar a hablar de lo que serían las fracciones. Y entonces podemos definir al conjunto de los números racionales como el conjunto Q de todos aquellos elementos X, tales que X lo obtenemos a partir del cociente A sobre B, considerando que A y B van a pertenecer a los números enteros. Pero aquí también hay que aclarar que B tiene que ser diferente de 0, pues el cociente entre 0 no lo tenemos definido. Entonces, con base en esto, pues es como vamos a definir a las fracciones. Y además de esta notación, yo puedo definir que el número A sobre B es un número racional. ¿Por qué? Porque puedo expresarlo en términos de una razón, así como las razones trigonométricas. Si a un número lo puedo expresar como una razón, es decir, como un cociente, pues es una fracción. Y si es una fracción, es un número racional. Bueno, entonces, con base en esto, pues podemos establecer las mismas propiedades que hemos visto con los conjuntos numéricos anteriores. Podemos definir entonces los siguientes elementos dentro del conjunto de los números racionales. Primero, pues existe un orden. Y dentro de este orden tendríamos, si yo tengo un número racional X que es menor a Y, y entonces a ambos lados de esta desigualdad le sumo el número Z, pues voy a seguir conservando que X más Z es menor que Y más Z. Entonces aquí lo único que hacemos es una suma a ambos lados de la desigualdad. Ahora, tengo también el caso del producto. Si tengo otra vez que X es menor a Y y multiplico ambos lados de esta desigualdad por Z, la voy a conservar siempre y cuando Z sea un número mayor a 0.
voy a cambiar el sentido de la desigualdad cuando z sea un número negativo. Entonces, eso es importante porque hoy vamos a comenzar a ver desigualdades. Vamos a comenzar a resolver desigualdades, no como ustedes las han conocido, sino ya con un cociente, de tal manera que vamos a poder establecer dentro de estas desigualdades qué es lo que pasa cuando multiplico por un número negativo. Y eso nos va a ayudar a encontrar la solución completa de este tipo de desigualdades. Bueno, y por último, para el orden de los números racionales, tenemos la transitividad que habíamos dicho. Si yo tengo que x es menor a y es menor a z, entonces x tendría que ser menor a z, que es lo que conocimos como la transitividad. Bueno, con base en esto pues ya tenemos establecido la propiedad del orden en los números racionales. Pero entonces aquí, al ser fracciones, yo puedo establecer esta transitividad, extenderla a algo que se llama la densidad. ¿A qué me refiero con la densidad? Bueno, recordarán que anteriormente habíamos hablado que los números naturales se pueden colocar en una pseudo recta numérica, porque en esa construcción geométrica del conjunto de los números naturales no tengo como tal un camino continuo entre cada uno de los elementos del conjunto natural. Y lo mismo sucede respecto al conjunto de los números enteros. Aquí ya voy a tener continuidad a lo largo de toda la recta. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver de esta forma. Voy a suponer que aquí tengo el número 1 y aquí tengo el número 2. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo sumo 1 más 2 y lo divido entre 2? ¿Cuánto les da eso? 2 más 1 es 3 entre 2. ¿Cuánto les da eso en decimal? 1.5, es decir, que aquí se encontraría 1.5. A ver, ahora sumen 1 más 1.5 y divídanlo entre 2. ¿Cuánto les da? 1.25 que se encontraría aquí. Y si yo sumo 1 más 1.25 y lo divido entre 2, pues me voy a encontrar otro numerito aquí y así sucesivamente. Entonces yo puedo encontrar una infinidad de números enteros, de números racionales, desde 1 hasta 2. Casi está completa la recta. Hay algunos huequitos por aquí. Por ejemplo, hay un hueco aquí en 1.4142 que casi me hace completar a la recta numérica. Aquí sí ya no hablo de una pseudo recta, ya hablo de una recta numérica. Por eso decimos que los números racionales son densos, porque yo puedo encontrar un número racional entre dos números racionales. Y además puedo encontrar otro número racional entre otros dos dentro del primer intervalo y así sucesivamente. Así como lo acabo de poner aquí. Entre 1 y 2 está 1.5. Entre 1 y 1.5 está 1.25. Entre 1 y 1.25 pues estaría el número 1 más 1.25 sobre 2, que sería 1.125. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con esto pues podemos establecer que el conjunto de los números racionales es denso. Esta propiedad que tiene la
recta de los números racionales, pues se conoce como densidad. Bueno. Ahora, dentro de los números racionales tenemos pues lo que sería... No es cierto, dentro del orden todavía de los números racionales, todavía no voy a pasar a otra operación. Tenemos aquí las cuestiones respecto a cómo determinar si una fracción, un número racional es mayor que otro. Por ejemplo, si yo tengo A sobre B y tengo C sobre D, ¿cómo saben quién es mayor? D por A y B por C. Es decir, hago esto. A por D los multiplico y lo pongo acá. C por B los multiplico y lo pongo acá. Y entonces, con estos dos números, pues ya puedo catalogar quién es mayor y quién es menor. ¿Sí están de acuerdo? Así es como aprendieron a comparar fracciones en primaria. Pues ya tenemos aquí algo nuevo conocido. De hecho, esta regla no tiene nombre, pero yo le llamo la regla del caramelo. Porque si le pongo este aquí y este aquí, pues parece como si tuviesen ahí un dulce en su envoltura. Por eso es que le digo yo la regla del caramelo. Es una forma rápida para que se acuerden de cómo determinar las fracciones, cuál es mayor y cuál es menor. A ver, ahora les tengo una pregunta. Si son negativos, por ejemplo, si yo tengo menos 11 doceavos y menos 7 octavos, ¿quién es mayor y quién es menor? Para que veamos quién es mayor y quién es menor, pues vamos a aplicar esta misma regla, la que tenemos aquí. Pero vamos a dejar los signos aparte. En este momento no voy a multiplicar los signos. Bueno, entonces, hago el producto. 11 por 8, pues es 88. 7 por 12, ¿cuánto nos da 7 por 12? 7 por 10 es 70. Y 2 por 7 son 14, entonces 70 más 14 es 84. Bien, pues entonces tengo 88 y 84. Y ahora sí me voy a llevar los signos. El signo del menos 11 sobre 12 y el signo de menos 7 octavos. Ahora, lo que habíamos dicho la sesión anterior, mientras más a la izquierda me encuentre del 0, más negativo es el número y por lo tanto es menor. Puedo verlo gráficamente, aquí tengo el 0, aquí tengo el menos 84 y aquí tengo el menos 88. Entonces ya puedo contemplar que menos 88 es menor que menos 84. Menos 7 octavos entonces es mayor que menos 11 sobre 12. Esa es una forma en la cual ustedes pueden verificar cuando dos fracciones negativas son mayor una que la otra. Cuando una es mayor, ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿Sí? Vale. Bien, ahora sí, ya que sabemos cómo podemos determinar si una fracción es mayor que otra, pues podemos establecer lo que son sus operaciones. Y pues tenemos las mismas operaciones. Tenemos la suma y la multiplicación.
Bueno, teniendo entonces suma y multiplicación de fracciones, pues si yo sumo dos fracciones, siempre me va a devolver otra fracción. Entonces, la suma de dos números racionales me devuelve otro número racional. Lo mismo si las multiplico. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando yo asocio? Cuando asociamos fracciones en la suma, pues están de acuerdo que se cumple esto, ¿no? Si yo sumo dos fracciones, ¿importa el orden en el que las sume? Si yo sumo una fracción con el 0, ¿me devuelve la misma fracción? Y si yo sumo una fracción con su inverso aditivo, ¿me devuelve el 0? Sí. Bueno, en el caso de la multiplicación, pues puedo hacer lo mismo. Puedo asociar dos fracciones y después multiplicar por una tercera. El orden en el que multiplique las fracciones no importa. Si a 1 lo multiplico por una fracción, pues me sigue devolviendo esa fracción. Y si yo multiplico una fracción por su recíproco, pues me devuelve 1, ¿no? Y entonces esta última se cumple para todos los números que ustedes quieran, ¿sí o no? No. Hay un número que no cumple eso, exacto. X tendría que ser diferente de 0. Para que se cumpla entonces X tendría que ser diferente de 0. Y además existe una propiedad que va a mezclar a las dos, a la suma y a la multiplicación. Si yo multiplico a X por Y más Z, pues esto es lo mismo que tuviese XY más XZ. ¿Qué es lo que conocemos como la distribución? O en sentido contrario, pues sería la factorización. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, esta última propiedad de derecha a izquierda, lo que están haciendo es una factorización. X es el factor común y entonces lo sacan como un producto en común con la suma Y más Z, ¿sí? Entonces, con esto ustedes pueden darse cuenta de que el conjunto de los números racionales cumple con estas propiedades y estas propiedades las vamos a conocer como un campo. Así es como vamos a conocer a todas estas propiedades. Estas 11 propiedades forman parte de lo que es un campo. O cuerpo, también le llaman cuerpo, campo o cuerpo. Bueno. Ahora, aquí nada más quiero comentar algo rápido. Si yo tengo A sobre B, ¿esto qué les devuelve? Ajá. Tienen un número, el que quieran, tienen un número, el que quieran, y hacen la división. ¿Qué obtendrían después de hacer esa división? Un número con decimal, exactamente. Bueno, en general obtendrían esto. Un número Q más un residuo que sigue siendo divisible, se podría seguir dividiendo entre B. Bueno, entonces, este número Q es lo que le llamamos el entero o la parte entera de la fracción.
Y esta es la que le llamamos la expresión decimal. De tal forma que cuando ustedes tienen el conjunto de los números racionales, entonces este tipo de números también lo pueden expresar en términos de lo que sería la expresión racional, que tendría un entero, uso un punto decimal, ahí está, y además varios números por aquí, que vendrían siendo pues nuestra expresión decimal, ¿no? Dentro de la expresión decimal pues podemos encontrar algo que se llama el periodo. Por ejemplo, yo tengo un número 1.33333 y así sucesivamente. Y es más, le ponemos hasta una testa encima de este 3. Este 3 es lo que le llamamos el periodo. Y resulta que todo número racional siempre tiene un periodo definido, incluyendo los enteros. ¿Están de acuerdo que, por ejemplo, si dividen 2 entre 1, les da un entero? ¿Y cuál sería el periodo decimal de ese número entero? 0, exactamente, porque lo pueden expresar de esta manera. .00000, así sucesivamente, y entonces el 0 vendría siendo nuestro periodo. Bueno, de esta forma, eso quiere decir que todas las fracciones, todos los números racionales, incluyendo los enteros, sean positivos o sean negativos, tienen un periodo decimal. Siempre. Hay algunos periodos decimal que son muy largos, pero que de un momento a otro forzosamente se tendrían que repetir. Por ejemplo, si yo divido 1 sobre 7, la expresión decimal que voy a obtener pues vendría siendo 0.142857 y vuelvo a empezar 14, 28, 57 y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que pues aquí pueden observar que el periodo decimal para esta fracción pues tiene 6 cifras. Y no importa que tenga 6 cifras, pues de todos modos aquí comienza la expresión decimal periódica. Así es como se le conoce, la expresión decimal periódica. Otros números pueden tener una expresión decimal muy grande. Y aunque en un inicio podremos decir, pues este no se puede representar de esa forma, en realidad sí lo hace, ¿sí? Los únicos números que no se pueden expresar de esa forma son los números irracionales. Exactamente, los números irracionales no tienen un periodo de esta forma como lo podemos ver en los racionales. De hecho, constantemente se están descubriendo cifras y más cifras y más cifras de un número racional, de un número irracional. Exactamente, pi es un número irracional. Quiero comentar algo rápido respecto a esta expresión. A sobre b igual a q más r sobre b. Si yo multiplico ambos lados de esta igualdad por el número b, entonces tendría a es igual a b por q más r. Entonces, lo que tengo aquí es lo que le conozco como el algoritmo de la división.
Y este algoritmo de la división es lo que me indica si una división es exacta o no. Si yo tengo un residuo R igual a 0, entonces la división va a ser exacta. Pero si R es diferente de 0, entonces la división no va a ser exacta. Esto es importante cuando veamos lo que serían toda la teoría de polinomios, cómo obtener raíces de polinomios, cómo factorizar polinomios. Pues toda esa teoría de la obtención de raíces y de factorización de ecuaciones viene precisamente de este algoritmo, del algoritmo de la división. Cuando encontramos un algoritmo como este para los polinomios, que es como tal el tema que vamos a trabajar yo creo que más o menos como en unas 3 semanas, algo así, nos damos cuenta pues de que los podemos tratar como si fuesen números como tal, ¿sí? Entonces, este algoritmo lo vamos a retomar cuando veamos el conjunto de los números racionales, la teoría de polinomios, pero es necesario que sepamos que viene del conjunto de los números racionales. De ahí es de donde viene esta parte del algoritmo de la división y que podemos aplicar hacia los polinomios, ¿sí? Bien, entonces, aquí es donde ya quiero comenzar a ver los números reales. Y pues hasta el momento todo bien con las ecuaciones, ¿no? Nos dimos cuenta que con los naturales no puedo plantear ecuaciones con sumas, porque entonces necesito a los números negativos. Con los números enteros no puedo plantear ecuaciones con las divisiones, porque me salen los números racionales. Y entonces aquí viene algo importante. Rompernos la cabeza otra vez. Planteo esta ecuación. Y entonces x, nada más voy a tomar una raíz. X, una de las soluciones de esta ecuación sería x igual a raíz de 2. Y resulta que raíz de 2 no pertenece al conjunto de los números racionales. Es un número que se conoce como irracional. Entonces, aquí como tal no tengo que hacer otra extensión del conjunto numérico, más bien tengo que añadir. Ya no es de que, tengo un conjunto numérico con el cual no puedo resolver esta ecuación, pues me invento una operación para que pueda englobar más números. Y así nacieron los enteros y así nacieron los racionales. Pero con los irracionales no sucede eso, ya no me puedo inventar otras operaciones, ya en este momento ya no tengo otras operaciones más que la suma y la multiplicación. Entonces lo único que voy a hacer, en lugar de extender el conjunto numérico que ya tengo, pues le voy a añadir algunos números. De tal forma que si yo tengo aquí al conjunto de los números racionales, puedo añadir este otro conjunto, Q', que es el conjunto de los números irracionales. Este conjunto de los números irracionales incluye valores como el mencionado raíz de 2, como phi, como e, como pi, y prácticamente cualquier raíz que no sea exacta. Por ejemplo, la raíz quinta de 5, la raíz 27 de 13 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con esto, pues ya tenemos dos conjuntos numéricos y estos dos conjuntos numéricos los podemos agrupar en uno solo, que es lo que le llamaremos el conjunto de los números reales. Y aquí para el conjunto de los números reales tenemos
mucha teoría respecto a cómo podemos definir el conjunto de los números reales. La definición de los números reales lo vamos a ver hasta la próxima semana, así tal cual, porque necesitamos ver algunas cuestiones importantes. Lo que sí podemos hacer en un inicio es comenzar a plantear con los números reales lo que serían desigualdades. Entonces, una vez que ya vea todas las propiedades que tienen los números reales con desigualdades, en lo que resta del día de hoy, algo de valor absoluto el próximo martes. Entonces el jueves ya podemos dar una definición completa, así completita y exacta de lo que son los números racionales, incluyendo todas las características que me acaban de comentar, ¿sí? Entonces, tomen en consideración que la definición completa la van a tomar con partes del conocimiento de álgebra lineal. En álgebra lineal ya van a definir específicamente lo que es un campo, que ya más o menos les comenté hoy de lo que se trata, pero ya en álgebra lineal lo van a formalizar completamente. Entonces, aquí, de acuerdo a las propiedades que vamos a utilizar, a las operaciones que vamos a necesitar para resolver desigualdades, entonces vamos a establecer ya el conjunto de los números reales formalmente y lo haremos el próximo jueves. Yo creo que sería el jueves más o menos, ¿sí? Entonces, un número irracional como raíz de 2 no puede representarse como el cociente de P sobre Q, siendo P y Q dos enteros. Cosa que sí puede ser 2 o un medio o un cuarto o 27 sobre 92. Ese tipo de números sí se pueden representar de esa forma. Pero en realidad, pero como extensión, quiere decir que los números irracionales no tienen un periodo definido. Aquí tenemos dos definiciones de números irracionales. Bueno, primero, lo de irracional viene de esto, de razón. Racional viene de razón, de que puedo expresar al número como una razón, como un cociente. Un número irracional no lo puedo expresar de esa forma, debido a que no posee dos enteros que me denoten el cociente del número como tal. Por eso se llama irracional, porque no lo puedo expresar como una razón, como el cociente de dos enteros. Como ya vimos, los números racionales tienen una expresión decimal periódica. Y entonces, en consecuencia de que el número irracional no lo puedo expresar como cociente, pues los números irracionales tienen una expresión decimal aperiódica. Bien, esa es la razón por la cual podemos llamarle irracional y que pues tiene que ver precisamente con su definición, de que como no tiene una expresión decimal periódica, sino que es aperiódica, que no lo puedo expresar como el cociente de dos números enteros, ¿sí? Por eso le llamo irracional y por eso lo puedo definir de esta forma. Pues vamos a ver algo de desigualdades. Y con estas desigualdades vamos a establecer algunas de las propiedades de los números reales. Y con base en esto, pues ya vamos a ir acumulando las características y propiedades para que el jueves ya definamos en forma a este conjunto numérico, que es de todos el más difícil de enunciar. Entonces, aquí les pregunto, ¿cómo resuelven desigualdades?
En cálculo para encontrar dominios no vieron desigualdades. Por ejemplo, si ustedes tienen la función f de x igual a la raíz de x cuadrada menos 1, necesitan una desigualdad para encontrar el dominio de esta función. Bueno, a ver. Vamos a hacerlo así. Sabemos que x cuadrada menos 1, pues tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Para encontrar el dominio de esta función. Bien. ¿Qué es lo que harían aquí? Tienen que x cuadrada menos 1 es mayor o igual a 0. Puedo factorizar de esta forma. ¿Están de acuerdo que x cuadrada menos 1? Pues es una diferencia de cuadrados, entonces puedo factorizar. X menos 1 por x más 1 y todo eso es mayor que 0, ¿no? Bueno, ahora, lo voy a hacer de esta forma. A este número le voy a llamar A y a todo este número le voy a llamar B, de tal forma que el producto A por B tendría que ser mayor que 0. De los procesos básicos que ustedes saben del álgebra, ¿en qué momento yo multiplico dos números y me dan mayores a 0? ¿Qué naturaleza deben tener esos números A y B para que al multiplicarlos me dé mayor a 0? Que los dos sean positivos. Entonces debo considerar que A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0. Los dos son positivos. O el otro caso, considero que A es menor que 0 y B es menor que 0. Si están de acuerdo, son los dos casos, ¿no? Para que dos números me devuelvan mayor o igual a 0. Bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación es sustituir, devolver los valores originales de A y B. Les puse que A es x menos 1 y B es x más 1. Entonces voy a sustituir esos valores en la condición en color cian, que me dice x menos 1 es mayor o igual a 0. Y pues aquí resuelvo la desigualdad. Como dicen ustedes, pues despejando. En desigualdad no es como tal un despeje, pero pues nos ayuda a indicar que es lo que se tiene que hacer. Que el coeficiente en x debe quedar unitario y en un solo lado de la desigualdad tendría que quedar x. Entonces, solamente sustituí el valor de x menos 1 por a y resolví la desigualdad. Sumando a ambos lados 1 o pasando el menos 1 del lado izquierdo como suma al lado derecho, ¿sí? Bueno, hago lo mismo con el otro. Bueno, pues x más 1 tendría que ser mayor o igual a 0. Entonces, ese más 1 pasa del otro lado restando y me queda que x tendría que ser mayor o igual a menos 1. Bueno, ahora, debo cumplir los dos casos al mismo tiempo. Como debo cumplir los dos casos al mismo tiempo, ¿qué operación con conjuntos me devuelve que dos elementos o que dos conjuntos se cumplan al mismo tiempo? Una intersección, exactamente. Entonces, cada vez que ustedes vean una y, esa conjunción y de positivo y positivo o negativo y negativo, siempre van a ser una intersección.
Bueno, a ver entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, este primer caso me dice x mayor o igual a 1. Pues entonces me pongo aquí en 1. Pongo un círculo relleno porque estoy indicando que sí voy a incluir al 1. Con ese igual, de mayor o igual, pues quiere decir que sí lo incluyo. Ahora, si me dice que x es mayor o igual a 1, ¿cuáles serían todos los números a los que hago referencia? Los que se encuentran a la izquierda de 1 o a la derecha de 1. A la derecha, porque son todos los números mayores a 1. Y dijimos que conforme nos vamos a la derecha, pues más grande van a ser los números. Entonces, los mayores a 1 se encuentran a la derecha. ¿Cuáles son para la otra desigualdad? Los números que sean mayores o iguales a menos 1. Incluyo a menos 1, pues porque es mayor o igual. Ahí está incluido. Y entonces, ¿qué números contemplo? ¿Los que están a la izquierda o a la derecha de menos 1? A la derecha también. Bien, ¿en dónde se traslapan los intervalos? Aquí, ¿no? A partir de 1 positivo. Bueno, pues entonces ya tengo una parte de la solución de esta desigualdad. Una parte de la solución, solo una parte, es que x pertenece al intervalo desde 1 hasta infinito. Entonces, parte del dominio de esta función viene siendo desde 1 hasta infinito. Me hace falta analizar la otra parte de la función, el otro caso que me arrojó la desigualdad, para saber cuál es el dominio completo de la función. A ver, entonces, hagamos el otro caso. ¿Cuál era el otro caso? Exactamente, entonces, el otro caso es el que tengo del lado derecho en color blanco, y ahora a y a b los debo considerar como menores a 0. Entonces, sustituyo a por b, por x menos 1, que tiene que ser menor a 0, y x más 1, que tendría que ser menor a 0. Bueno, dense cuenta que al resolver la desigualdad, pues este menos 1 pasa del otro lado sumando, y este más 1 pasa del otro lado restando. Bueno, pinto mis intervalos otra vez. 1 y menos 1. A ver entonces, para el primero me dice x menor o igual a 1. Como es menor o igual, incluyo a 1. Y ahora en este caso, ¿hacia dónde abre el intervalo? ¿Izquierda o derecha? A la izquierda, porque x es menor que 1. Bien, ya tengo el primero. El siguiente. Incluyo al menos 1 porque es menor o igual a menos 1. ¿Hacia dónde abre el intervalo? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, porque son todos los números menores a menos 1. Ahí lo tengo. ¿Dónde se encuentra la intersección? Desde menos 1. Bueno, en toda esta parte. Toda esta parte es la intersección. Eso quiere decir que x debe pertenecer al intervalo que viene desde menos infinito y llega hasta menos 1, incluyéndolo. Y entonces ya tengo el dominio completo de esta función. Ya puedo encontrar cuál es el valor
que debe tomar X. Entonces, X pertenece a este conjunto. Y además, también hay que incluir al otro. ¿Por qué debo incluir a los dos? Porque son dos casos separados. Le voy a subir un momento y ahora bajo. Cuando tomé estos dos casos, este y este, esos dos casos se pueden presentar de manera independiente. Entonces puedo presentarse el caso que está en color cian del lado izquierdo. También puede presentarse el caso que está en color blanco del lado derecho. Y como puede presentarse uno u otro, aquí necesito hacer un o. Utilizar la conjunción o. ¿En qué momentos utilizan la conjunción o? Con una unión. La solución de esta desigualdad puede caer en el caso donde A y B son mayores a 0, o bien en el caso donde A y B son menores a 0. Por eso es que hasta acá abajo, en la solución completa de la desigualdad, tengo que hacer una unión. Tengo que hacer esta operación de conjuntos, unión, en lugar de hacer una intersección. Entonces, cuando usen conjunción o, están haciendo unión. Cuando usen conjunción y, están haciendo intersección. Bueno, a ver. Vamos a ver una desigualdad un poquito más simple. ¿Qué vendría siendo esta? A ver, tengo aquí esta desigualdad. ¿Cómo procederían para resolverla? Vale, a ver, entonces voy a reducir términos de un lado y del otro. Entonces, ¿están de acuerdo que si el menos 7 lo paso de este lado sumando, el 1 sobre x lo puedo pasar del otro lado restando de esta forma? Bueno, puedo reducir términos, ¿no? Entonces 7 menos 3 me queda 4 mayor que 1 sobre x. Bien. ¿Y ahora? Exactamente, no podemos hacerlo porque no conocemos el valor de x. Si asumimos que x es positiva, pues entonces sí sería correcto realizarlo. Pero como no conocemos el signo de x, no se puede realizar eso. Lo único que sabemos de x es que tiene que ser diferente de 0. Eso es lo único que sabemos. X forzosamente tendría que ser diferente de 0. De ahí en fuera no sabemos si es positivo, si es negativo, si es fraccionario, si es entero, si es irracional, si es racional. No sabemos absolutamente nada. Entonces hay que actuar con cautela en este caso. ¿Qué otra cosa harían? Hasta aquí lo único que sabemos es que x es diferente de 0. Entonces voy a pasar todo de un lado. Ahora voy a tomar que la desigualdad sea menor que 0. Así, reducirlo todo hacia un lado. En este caso, 0 va a ser mayor que 1 entre x menos 4. Puedo hacer la suma de fracciones, ¿no? Que me quede de esta forma.
0 mayor que 1 sobre x menos 4 por x sobre x. Lo único que hago pues es multiplicar por un 1. X entre x pues es un 1. Sabemos que es diferente de 0, entonces podemos hacer eso. Multiplicar y dividir por x. Bueno, la desigualdad que me va a quedar entonces vendría siendo esta. 0 mayor que 1 menos 4x entre x. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, todo lo pasé de un lado. En este caso la desigualdad me quedó 0 mayor que 1 menos 4x, todo eso entre x. Bueno, ahora, tengo el cociente de dos números y ese cociente es menor a 0. Pues voy a hacer otra vez el cambio de variable, voy a decir que 0 es mayor que a sobre b. A sobre b. Entonces, ¿en qué momentos un cociente es menor a 0? Tienen dos números, un número a y un número b, los dividen. ¿Cuándo saben que les va a dar menor a 0? Cuando uno es negativo y otro es positivo. Entonces, puedo establecer ahora el caso cuando a es mayor a 0 y b es menor a 0. Pues ahí tengo un número positivo y un número negativo. Y actúo de la misma forma que lo hice hace rato con el producto. O bien, puedo tener el caso en el que a es negativo y b es ahora el que considero positivo. Y de todos modos se cumple esa desigualdad. Dense cuenta que esto que acabamos de hacer aquí, estos dos casos, son los mismos de la desigualdad anterior, nada más que uno está aplicado al producto y el otro está aplicado al cociente. Y el caso que tenemos aquí, pues nos indica que para este cociente, pues debo considerar cuando uno es positivo y el otro es negativo, porque la desigualdad es menor que 0, o bien cuando uno es negativo y el otro positivo. Entonces intercambio los roles de números positivos y negativos. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer aquí, a es mi número 1 menos 4x y b es el número x. Entonces, tomo el primer caso, lo voy a poner en color lila. Entonces, tomo el caso en el que 1 menos 4x es mayor a 0 y el caso en el que x es menor a 0. Entonces, resuelvo la desigualdad como lo acabo de hacer hace un rato. Primero, paso sumando 4x del lado derecho y divido entre 4 ambos lados de la desigualdad. Como estoy dividiendo por un número positivo, pues no cambio el sentido, se queda ese mismo sentido de la desigualdad. Y entonces, puedo considerar aquí ya los intervalos. ¿Cuáles son los números trascendentes en este intervalo, en esta desigualdad? Pues 0, que vendría siendo de esta, y un cuarto, que vendría siendo de esta. Para x menor a 0, ¿hacia dónde abre el intervalo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha de 0? Hacia la izquierda, entonces este viene para acá. Aquí hay que tomar en cuenta que ahora el 0 no lo puedo tomar en cuenta, por eso es que tengo ahí el círculo hueco. Bien, ahora, me dice la otra desigualdad, x es menor a un cuarto. Con base en esto, no incluyo al cuarto y entonces tomo en consideración hacia dónde debe abrir esta desigualdad.
hacia la izquierda, porque debo obtener todos los números menores. Ahí está. Bien, pues el lugar donde se intersecan es justamente donde tengo la I, pues vendría siendo ese lugar, ¿sí? Bueno, ¿sí queda claro entonces que para este primer caso X debe ser menor a 0? ¿Podemos hacer el segundo caso? A ver, voy a hacer ese caso. Entonces tengo el caso de 1 menos 4x. Ahora este va a ser la negativa. Y vamos a tomar el caso de que x sea positivo. Dense cuenta que pues aquí la resolución de la desigualdad prácticamente va a ser la misma. En el caso de la parte izquierda, de esta forma, al momento de resolver la desigualdad me quedaría de esta manera. Bien, entonces pinto otra vez mis intervalos. 0 y 1/4. Bueno, a ver, ¿hacia dónde abren ahora los intervalos? Me dice que x es mayor a 0. ¿Izquierda o derecha? Derecha, viene para acá. Ahora x es mayor a 1/4. ¿Izquierda o derecha? Derecha también. ¿Dónde se traslapan los intervalos? Exacto. ¿Incluye el menos al 1/4? No lo incluye, entonces aquí lo dejo con un círculo hueco de que no lo incluye. Bien, pues entonces, para este segundo caso, tenemos que x tendría que ser mayor a 1/4. Y entonces ya tengo la solución completa de esta desigualdad. Resulta que esta desigualdad tiene una solución entre 0, unión, bueno, desde menos infinito hasta 0, unión de 1/4 en adelante, sin incluirlos tanto a x como a 1/4, ¿sí? Entonces, dense cuenta pues que aquí tenemos ya directamente la solución de toda la desigualdad. A ver, entonces, el que vamos a resolver es este. Tengo 4x entre 5 menos x más 2 mayor o igual a 1. Bueno, le voy a cambiar al 1, le voy a poner menos 1. Mayor o igual a menos 1. Bien, tengo entonces esta desigualdad. 4x entre 5 menos x más 2 mayor o igual a menos 1. ¿Cómo creen que sea la mejor forma de proceder? Pasar restando el más 2, vale. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Y si reduzco términos, lo tengo de esta manera. El menos 3 pasa sumando hacia la parte izquierda y con esto ya podemos encontrar los valores tal cual
los valores de la fracción, podemos calcular la suma de fracciones. A ver, la suma de fracciones, ¿cómo les quedaría? ¿Quién es el denominador común? 5 menos x, entonces esto me quedaría como 3 que multiplica a 5 menos x y divide a 5 menos x. Como sabemos que ese cociente tiene que ser diferente de 0, pues podemos multiplicar y dividir por ese número. Entonces, ahí me quedaría un 1. Y entonces vamos a considerar lo siguiente. Pues 4x más 3 por 5, 15. 3 por menos x, pues 3x menos 3x. Entre nuestro denominador común, 5 menos x, y esto tendría que ser mayor o igual a 0. Bueno, reduzco un poquito las expresiones. 4x menos 3x, me queda x más 15 entre 5 menos x, y esto tendría que ser mayor o igual a 0. Vale, pues ya lo tengo en forma del cociente que yo quería. Ya tengo mi fracción a sobre b. Entonces, esto vendría siendo a entre b. Ahora díganme, ¿cómo? ¿Qué signo tiene esta fracción a sobre b? Aquí nos dice exactamente, el cociente completo es positivo. El cociente de a sobre b es positivo y por lo tanto tengo estos dos casos. Exactamente, aquí hay que tomar en consideración eso. Primero, que los dos sean positivos. Entonces, a tendría que ser mayor a 0 y b tendría que ser mayor a 0. Ahí puse la coma como una sustitución de i. Pero aquí, como la desigualdad me indica que puede ser mayor o igual a 0, es decir, que sí tengo, a diferencia del caso anterior, que sí puedo tomar el valor de 0, entonces a puede tomar mayor o igual a 0. B no puede tomarlo, pues porque está en el denominador. Recuerden que cuando una fracción es igual a 0, quiere decir que el numerador es 0. Por eso es que a la estoy tomando como mayor o igual a 0. Ese es el primer caso, que a sea mayor o igual a 0 y b sea mayor a 0. Los dos son positivos para que al momento de dividirse, pues me devuelva esta fracción mayor que 0, una fracción positiva. ¿Cuál sería el otro caso? Exactamente, a es menor o igual a 0 y b es menor a 0. Entonces, para este caso, pues tenemos, para que la fracción sea positiva, pues que los dos números, tanto numerador como denominador, sean positivos, o tanto numerador como denominador sean negativos. Con eso pues ya tenemos los dos casos cubiertos, ¿sí? Bueno, entonces dense cuenta que este proceso es el mismo que hicimos en los dos ejemplos anteriores, y con esto pues ya podemos establecer soluciones para este tipo de desigualdades de esta forma. Entonces, voy a hacer el primer caso. El caso en el que a, es decir, x más 15, es mayor o igual a 0, y b, 5 menos x, es mayor que 0. Pues despejo, aquí ya los despejes están simples. Me quedaría que de un lado que 5 es mayor a x
Y del otro me quedaría que x es mayor a menos 5, a menos 15. Entonces, voy a realizar la intersección. Pinto mis intervalos. Aquí está 5 y aquí está menos 15. Vale, ya lo tengo ahí. Entonces, a ver, para el caso de x mayor o igual a menos 15, ¿hacia dónde abre? ¿Izquierda o derecha? Hacia la derecha, entonces tenemos que este caso va para acá. ¿Lo incluye? Entonces en este caso sí lo incluyo. Ahí está. Para el otro, x es menor a 5. ¿Lo incluye? No. ¿Y para dónde abre? ¿Izquierda o derecha? Entonces en este caso abre hacia la izquierda. ¿Dónde se traslapan los intervalos? Exactamente, en toda esta parte aquí es donde se traslapan estos dos intervalos. Bien, pues ya tenemos de esta forma la desigualdad solucionada. Entonces, en este caso, x se va a encontrar en el intervalo de menos 15 cerrado hasta 5 abierto. O también lo puedo expresar, x es mayor a menos 15, mayor o igual a menos 15 o menor a 5. Aquí ya uso las dos notaciones para usarlas completas, ¿sí? A ver, el otro caso me decía x más 15 es menor o igual a 0 y 5 menos x tendría que ser menor que 0. Entonces, con estos elementos ya podemos encontrar el resto de la solución de la desigualdad. Entonces resuelvo pues de la misma forma. X menor a menos 15 y 5 menor a x. Nuevamente pinto mis intervalos. Aquí tengo 5 y aquí tengo menos 15. Bien. A ver ahora, para esta desigualdad, x es menor a 15. ¿Lo incluye? ¿Menor o igual? ¿Lo incluye? Sí. ¿A dónde abre? ¿Izquierda o derecha? A la izquierda. Cuando x es menor, pues quiere decir que son todos los números a la izquierda. Ahora, para la otra desigualdad, no incluyó al 5 y me dice que x es mayor que 5. ¿Para dónde abro? ¿Izquierda o derecha? A la derecha. Bien. ¿Dónde se traslapan los intervalos? En ningún punto. Entonces, cuando no se traslapen los intervalos, decimos que la solución del caso es el conjunto vacío. Si no conocen el símbolo, pues es el símbolo del conjunto vacío. Entonces, cuando no hay traslape de intervalos, o lo que obtengo automáticamente es un conjunto vacío. Y pues aquí con este conjunto vacío, para este caso no tengo solución, porque el conjunto vacío pues es que no hay solución. A final de cuentas es decir que no hay solución. Ahora, recordemos que en un inicio lo que tenemos que hacer es unir los dos casos. En otras palabras, si ustedes tienen una bolsa, pues echan todas las soluciones que encuentran dentro de esa bolsa. ¿Cuántas soluciones encontramos? Solo una, que es la del primer caso. Esta es la única solución que encontramos porque acá no hay solución. O la solución es el conjunto vacío, como lo queramos ver. Entonces, podemos indicar que la desigualdad
tiene una solución que vendría siendo x, que pertenece al intervalo de menos 15 a 5, o bien que x es mayor o igual a 15, pero menor a 5. Y ya con eso tenemos la solución de esta tercera desigualdad. Entonces, ese pequeño resumen es este. Si yo tengo que A sobre B, o A y B, también puede ser el producto, cociente o producto, lo que ustedes quieran, es mayor o igual a 0, entonces consideramos A mayor o igual, bueno, lo voy a poner nada más en menor, así. Entonces puedo expresar que A es mayor a 0, B es mayor a 0, o bien A es menor a 0 y B es menor a 0. Si tenemos entonces que ya sea el cociente o el producto es menor que 0, entonces tengo el caso A mayor a 0, B menor a 0 o viceversa, A menor a 0, B mayor a 0. Digámoslo así, que ese es el resumen para que puedan resolver desigualdades, ya sea por producto o por fracción, cualquiera de los dos, ¿eh?